La meditación de hoy está basada en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice así: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí en esta porción encontramos que el apóstol Pablo habla un poquito de la paternidad espiritual, tema que es polémico y que algunos dicen que no existe, otros que sí existe, pero creo que en términos prácticos el apóstol Pablo está defendiendo su paternidad y a varios hijos que él tenía, los menciona. Recordemos a Tito, recordemos a Timoteo y en este caso a Filemón, que él consideraba sus hijos espirituales. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 4 verso 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces podemos decir que un padre es aquel que le habla del Evangelio a alguien y acepta a Cristo como Salvador, pero no queda ahí. También en Gálatas capítulo 4 verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces no solamente hablar del Evangelio es la paternidad, sino también, como dice aquí, procurar que Cristo sea formado en la vida de cada uno de los hijos espirituales. Y esta paternidad que el apóstol Pablo sentía por Onésimo, también Onésimo, que dice que en otro tiempo fue inútil. Romanos capítulo 3 verso 12 dice: todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recordemos que el nombre de Onésimo significa el que ayuda, el útil, el fructuoso. Es decir, originalmente Dios nos creó para cosas buenas, pero nosotros nos hicimos inútiles, dice, desviándonos. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, volvemos a nuestro estado original, porque el final de alguien que se desvía del camino de Dios, dice Mateo capítulo 25, verso 30, dice: al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En otro tiempo te fue inútil, pero, dice, ahora a ti y a mí nos es útil. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, de inútil pasó a ser útil gracias a limpiarse de la vieja manera de vivir. Entonces, podemos tener dos lecciones muy importantes hoy. Primeramente, que tenemos que reconocer a quien nos habló de la palabra de Dios, del Evangelio, y quien sigue formándonos a través de la Escritura para considerarlo Padre espiritual. Pero también que Dios puede transformar la vida de las personas de inútiles a útiles. Dice la Biblia que de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando nosotros nos limpiamos de todo el pecado, de las cosas que no le agradan a Dios, entonces dice que seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Que esta meditación nos enseñe a que Dios pueda hacer un cambio. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, no sabemos hasta dónde va a llegar la persona en su nueva vida en Cristo. Así es de que nunca deje de predicar el Evangelio y de engendrar gente en el Evangelio. Dios les bendiga.